Capítulo 1. El precio del llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Imagina por un momento que recibes una invitación personal del Rey de Reyes. No por correo, no por redes sociales. Te habla directo al corazón y te dice, ven, sígueme. Es la misma invitación que hizo a Pedro, a Mateo, a tantos otros, pero no es una invitación común. No te promete riquezas, fama o comodidad. Te pide algo más valioso, tu corazón entero, tu voluntad, tus planes. Desde que Dios comenzó a llamar a hombres y mujeres a seguirle, hay una constante. El llamado viene con un precio. No me refiero al precio de la salvación, ese Cristo ya lo pagó. Me refiero al precio del llamado a servirle. Dios no grita ni fuerza, llama con amor, pero con firmeza. Abraham fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iría. Moisés, a regresar a Egipto, el lugar que había dejado atrás. Los primeros discípulos fueron llamados a dejar sus redes, su trabajo, su vida conocida. Todos tuvieron que tomar una decisión, quedarse donde estaban o seguir a Dios hacia lo desconocido. La Biblia está llena de llamados. Algunos dijeron sí con valentía, otros dudaron, algunos simplemente se alejaron, porque Dios llama, pero no obliga. Uno de los encuentros más conmovedores en los evangelios es el del joven rico. Marcos 10, 17, 22. Era piadoso, cumplía los mandamientos, tenía buenas intenciones. Pero cuando Jesús le pidió que vendiera lo que tenía y lo siguiera, se fue triste. No porque no creyera, no porque no quisiera, sino porque no estaba dispuesto a pagar el precio. Su corazón estaba atado a sus posesiones y no pudo soltar. ¿Y tú? ¿A qué está atado tu corazón? Puede no ser dinero, puede ser tu reputación, tu orgullo, tu independencia, pero mientras no lo entregues, el llamado de Dios quedará a medias. Alguien podría preguntar, ¿vale la pena renunciar tanto por seguir a Dios? Y la respuesta de quienes han probado la vida en Cristo siempre será, sí. Lo que dejas no se compara con lo que recibes, paz en medio de la tormenta. Propósito, cuando todo parece sin sentido. Gozo que no depende de circunstancias. La certeza de la vida eterna. Pablo lo dijo así: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Jesús no dijo, toma mi trono. Dijo, toma tu cruz. La cruz representa entrega, sacrificio, obediencia. No es un adorno ni una opción. Es parte del camino. Pero algo glorioso sucede cuando tomas esa cruz. Tu vida empieza a cambiar. Tu corazón se ablanda. Tu mirada se eleva. Tu alma se fortalece porque la cruz transforma. Dios sigue llamando. No solo a pastores o misioneros. Llama a jóvenes, madres, abuelos, empleados, estudiantes. Te llama a ti. Y el llamado no es para mañana. Es hoy, personal y urgente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Haz una pausa y reflexiona. ¿Qué me está pidiendo Dios que entregue? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Qué excusas he usado para postergar el llamado? ¿Siento que me falta algo, como al joven rico? Haz una lista, escríbelo, ora, ríndete. Lo más grande de seguir a Dios no es lo que obtenemos, sino a quién obtenemos, a Cristo mismo. Cuando decides pagar el precio, descubres que lo que dejaste no era tan valioso como creías, y que lo que ganaste es mucho más de lo que imaginabas. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25.
Seguir al eterno Jesucristo lo implica todo. No es un añadido a la vida, es el centro. No es un pasatiempo, es un llamado. El costo no se paga en dinero, se paga con rendición, fe, perseverancia y amor incondicional. El que haya dejado casa, hermanos o tierras por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más, y la vida eterna. Marcos 10, 29, 30. ¿Qué significa esto? Jesús no estaba hablando literalmente de recibir 100 casas o 100 hermanos físicos. Estaba usando un lenguaje de recompensa espiritual y comunitaria. Aquí está el significado en palabras simples. Algunos perderán familia, comodidades, herencias o estabilidad por seguirlo con fidelidad. Hay quienes deben dejar relaciones, trabajos o sueños por obedecer su llamado. Pero todo lo que se entrega, Él lo multiplica. Dios no se queda con nada. Él devuelve en formas más profundas y eternas. Quien antes estaba solo, ahora tiene hermanos espirituales, mesas abiertas y hogares donde es recibido. Y, en el mundo venidero, la vida eterna. Personas que dejaron una ciudad ahora tienen una familia de fe en muchos lugares. Quienes perdieron cosas materiales reciben paz, propósito y un amor sobrenatural. La verdadera ganancia no está en lo que se deja, sino en lo que se recibe de parte de Dios, su presencia ahora y la eternidad con Él. Seguir a Jesús cuesta, sí, pero su recompensa es incomparable. Ven, sígueme. Estas palabras, tan simples en apariencia, cargan un peso eterno. No son una sugerencia ni una opción casual. No se trata de un llamado a una vida religiosa superficial, sino a un camino de entrega total. Cuando Jesús llamó a Pedro, a Mateo, a cada discípulo, no les ofreció un contrato con cláusulas cómodas. No les prometió privilegios terrenales. Les ofreció una cruz. Les ofreció el camino de la negación personal. Les ofreció la verdadera vida, esa que solo se encuentra al morir a uno mismo. Imagina por un momento que esa invitación no le llega a un personaje bíblico, sino a ti, hoy. No por una carta, ni por una notificación en tu teléfono, sino directo a lo más profundo de tu ser. Ven, sígueme. ¿Cómo responderías? El llamado de Cristo no es genérico, es personal. No es para observarlo a la distancia, sino para abrazarlo con todo el corazón. Sin reservas, sin excusas, sin condiciones. Desde los días de Abraham hasta los apóstoles, el llamado de Dios siempre ha venido acompañado de un costo. No porque la salvación deba comprarse, Cristo ya pagó el precio total en la cruz, sino porque seguirle implica rendir nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes. El precio no es monetario, es existencial. Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, su seguridad, sin saber a dónde iba, solo con la promesa de que Dios estaría con él. Moisés fue llamado a regresar a Egipto, al lugar del que había huido, para convertirse en instrumento de liberación. Un lugar de temor, de rechazo, de pasado. Los discípulos fueron llamados a dejar sus redes, su sustento, todo lo que conocían. El patrón es claro. Seguir a Cristo exige soltar aquello a lo que nuestro corazón se aferra. Porque, mientras nuestras manos estén llenas de nuestras cosas, no podrán asirse a la cruz. El llamado que Cristo hace hoy no es diferente. Sigue siendo el mismo. Ven, sígueme. Y sigue exigiendo el mismo precio. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Vivimos en una cultura que eleva el yo. Todo gira en torno a la autoafirmación. Sé tú mismo. Persigue tus sueños. Lucha por tus derechos. No dejes que nadie te diga qué hacer. Pero el evangelio verdadero no apunta hacia el yo.
apunta hacia la cruz. Seguir a Cristo significa negarse a sí mismo. Significa reconocer que no somos el centro de la historia. Significa aceptar que mis planes, mis derechos y mis deseos deben ceder ante la voluntad de Dios. Negarse a uno mismo puede tomar formas muy concretas. Soltar una relación que deshonra al Señor. Elegir el perdón cuando todo dentro de ti grita por venganza. Priorizar la oración y la palabra por encima de placeres vacíos. Renunciar a oportunidades que comprometerían tu integridad. Nada de esto es fácil. La carne se resiste. El mundo no lo entiende. Pero el camino del discipulado nunca fue presentado como fácil. Fue presentado como el único camino a la verdadera vida. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:20. El joven rico de Marcos 10 es un claro ejemplo de lo que significa enfrentarse a este llamado. No le faltaba religión, ni moralidad, ni conocimiento. Le faltaba rendición total. Cuando Jesús le dijo, «Vende todo lo que tienes y sígueme», no era un ataque contra la riqueza, era un llamado a soltar aquello que gobernaba su corazón. Y él no pudo hacerlo. Se fue triste, no porque no creyera en Jesús, sino porque amaba más lo que debía soltar que a aquel que lo llamaba. Ese mismo dilema nos enfrenta hoy a cada uno. ¿A qué está atado mi corazón? Puede no ser dinero, puede ser el deseo de controlar, la necesidad de aprobación, el orgullo, la independencia. Mientras no se rinda, el llamado quedará trunco. Seguir a Cristo exige todo. Pero la paradoja gloriosa es que, al perder nuestra vida en Él, la encontramos verdaderamente. A lo largo de las Escrituras encontramos una verdad constante. El llamado de Dios siempre viene acompañado de un precio. No hay un solo relato de alguien que haya seguido el llamado divino sin renunciar a algo significativo. Abraham no solo dejó su tierra, dejó su identidad cultural, su seguridad familiar, sus planes. Y lo hizo sin un mapa claro, solo con una promesa. Haré de ti una nación grande, y serás bendición. Génesis 12:2. Moisés no solo regresó a Egipto, renunció a una vida cómoda en el desierto, renunció al anonimato y volvió a un escenario de confrontación, en obediencia a un llamado que humanamente parecía imposible. David fue llamado a ser rey, pero su camino no fue de gloria inmediata. Por años fue perseguido, vivió en cuevas y fue traicionado. El precio fue el quebrantamiento profundo de su carácter. Los discípulos de Jesús lo dejaron todo: redes, familia, estabilidad. Mateo dejó su mesa de recaudación. Pedro y Andrés dejaron sus redes. Santiago y Juan dejaron a su padre en la barca para seguirlo. El patrón es claro. El llamado de Dios nunca es hacia la comodidad. Es un llamado a la obediencia, a la entrega, a la renuncia del yo. El precio no es opcional ni es para algunos, es parte del llamado mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El llamado no exige un nivel de espiritualidad extraordinario ni un trasfondo especial. Solo requiere un corazón dispuesto a rendirse. A veces, el precio es visible. Dejar un trabajo, una relación, una posición. Otras veces es interno, soltar el orgullo, el temor, la necesidad de control. En todos los casos, se trata de morir al yo. El llamado siempre confronta lo que amamos, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Mateo 6:21. Por eso, cuando el Señor llama, apunta a lo que más valoramos, no para dañarnos, sino para liberarnos.
porque no podemos seguirle con las manos llenas de ídolos. El joven rico se enfrentó a esta realidad. No fue su conocimiento de la ley lo que fue probado, fue su amor. Cuando se le pidió que soltara lo que gobernaba su corazón, no pudo. No porque fuera malvado, sino porque su corazón estaba dividido. Hoy, el Señor sigue llamando y sigue confrontando. El precio puede variar, pero el principio es el mismo. Seguir a Cristo exige soltar lo que amamos más que a Él. Y aquí cada uno debe hacerse la pregunta sincera. ¿Qué me está pidiendo el Señor que entregue? ¿Qué ocupa el trono de mi corazón? ¿Estoy dispuesto a soltarlo? Porque solo al soltar, podremos seguirle con libertad. Niéguese a sí mismo. Con estas palabras, Jesús definió el núcleo del discipulado. No es un concepto religioso, ni un simple llamado a la humildad superficial. Es una rendición radical del yo. En muchos ambientes, el evangelio de hoy ha sido diluido. Se predica un llamado sin cruz, un Cristo sin señorío, una vida cristiana cómoda, adaptada a los gustos del consumidor moderno. Pero ese no es el evangelio de las Escrituras. El verdadero llamado de Cristo es claro: negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es mucho más que abstenerse de ciertos comportamientos externos. Es renunciar a la centralidad de uno mismo. Es declarar que ya no soy el dueño de mi vida. Es morir a mis derechos, a mis sueños personales, a mi reputación, a mis expectativas. No es una renuncia pasiva, es una decisión consciente y continua. Jesús no dijo que esto se hiciera una vez. Dijo: tome su cruz cada día. Cada día, el discípulo verdadero enfrenta esta elección. ¿Viviré para mis propios deseos? ¿Buscaré mi propia exaltación? ¿O abrazaré la voluntad de Cristo, aunque contradiga la mía? Esa es la cruz cotidiana. Y en esa cruz muere el yo y nace la vida verdadera. La cultura actual promueve lo opuesto. Afírmate, sé tú mismo, persigue tu felicidad. Pero el llamado de Cristo es: niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo implica soltar la necesidad de ser reconocido, soltar el derecho de tener siempre la razón, soltar la autoimagen que hemos construido, soltar los planes que no glorifican a Dios, soltar las relaciones que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Es aquí donde muchos tropiezan. Quieren seguir a Cristo sin renunciar al yo. Quieren llevar la cruz, pero sin que pese. Quieren vivir para Él, pero sin morir a sí mismos. Pero esto es imposible. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. El llamado es claro: negarse a sí mismo o no seguirle en absoluto. Negarse al yo no es autorrechazo vacío, no es odio hacia uno mismo. Es una muerte voluntaria al orgullo, a la autosuficiencia, a la vida centrada en uno mismo. Es reconocer: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Este es el precio. No se paga con dinero, se paga con rendición. No se mide en sacrificios externos, sino en la muerte interna al yo. Negarse a sí mismo es el umbral por el cual todo verdadero discípulo debe pasar. No es negociable, no es opcional, es la esencia del llamado. Solo cuando el yo muere, Cristo vive en nosotros con libertad. Volvamos una vez más al relato del joven rico, registrado en Marcos 10, 17, 22. Este joven no era un incrédulo. No era indiferente a las cosas de Dios. De hecho, se acercó a Jesús con respeto, arrodillándose ante Él y haciendo una pregunta sincera: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su vida moral era intachable. Había guardado los mandamientos desde su juventud. Era piadoso, era diligente, era, a los ojos de muchos,
un ejemplo. Pero Jesús, que mira más allá de las apariencias, tocó la raíz de su corazón. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Aquí es donde el corazón del joven fue confrontado. No era un problema de teología. No era falta de conocimiento. Era un problema de apego. Su corazón estaba atado a sus posesiones. Cuando se le pidió que soltara aquello que gobernaba su vida, no pudo. El texto dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. No porque no creyera en Jesús, no porque no quisiera la vida eterna, sino porque no estaba dispuesto a pagar el precio. Este relato nos muestra con claridad que el obstáculo para seguir a Cristo no es siempre la incredulidad. A menudo es el amor desordenado por otras cosas. Es aferrarnos a lo que consideramos más valioso que la obediencia a Jesús. Puede ser el dinero, puede ser el orgullo, puede ser la reputación, puede ser la comodidad, puede ser el deseo de controlar nuestra propia vida. El joven rico no se perdió por ignorancia, sino por falta de rendición. Su historia es un espejo para cada uno de nosotros. No basta con tener buenas intenciones. No basta con un trasfondo religioso. No basta con conocer las Escrituras. El llamado de Cristo exige soltar todo lo que nos ata. La pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿a qué está atado mi corazón? ¿Qué cosa o persona ocupa el lugar que solo Cristo merece? ¿Estoy dispuesto a soltarlo si Él me lo pide? Porque mientras el corazón no suelte, los pies no podrán seguirle de verdad. El joven rico se fue triste. No porque Jesús lo rechazara, sino porque él mismo eligió no responder al llamado. El precio fue demasiado alto para su corazón no rendido. Y la advertencia es clara. No podemos seguir a Cristo sin una rendición absoluta. Es natural que, ante el llamado radical de Jesús, el corazón humano pregunte: ¿vale la pena? ¿Realmente merece la pena renunciar tanto para seguirle? La respuesta, para quien ha probado la vida en Cristo, es siempre un rotundo sí. Pero no se trata de un sí superficial, aprendido en un sermón. Es un sí que brota de una experiencia real de caminar con Él. Lo que dejamos no se compara jamás con lo que recibimos. Pablo lo expresó con absoluta claridad. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Cuando uno ha probado el gozo de la comunión con Cristo, las cosas que antes parecían valiosas empiezan a perder su brillo. Las prioridades cambian. Los deseos son transformados. Seguirle no significa ausencia de pruebas. No significa una vida sin dificultades. De hecho, Jesús fue honesto. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. El costo puede ser alto. Algunos han perdido reputación, relaciones, posiciones, incluso libertad o vida por ser fieles a Cristo. Pero lo que se gana supera todo cálculo humano. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. El joven rico creyó que sus posesiones eran demasiado valiosas para soltarlas. Lo que no entendió es que lo que Jesús ofrecía era infinitamente superior. Su tristeza fue el resultado de valorar mal las cosas eternas. Hoy muchos enfrentan el mismo dilema. ¿Vale la pena perdonar? ¿Vale la pena renunciar a un sueño personal? ¿Vale la pena dejar atrás relaciones que deshonran a Dios? ¿Vale la pena perder la aprobación de los hombres? La respuesta es sí. 1000 veces sí, porque lo que se gana no es simplemente una mejor versión de esta vida. Lo que se gana es a Cristo mismo.
y en él está la plenitud de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. El costo es real, pero la recompensa es incomparable. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Cuando Jesús habló de tomar la cruz, no usó una metáfora ligera ni un símbolo romántico. En aquel tiempo, la cruz representaba la más cruel y humillante forma de ejecución. Para sus oyentes no era un adorno, sino un instrumento de muerte. Por eso sus palabras fueron radicales. Estaba llamando a un nivel de entrega total, no a un compromiso parcial ni a una religión cómoda. La cruz simboliza la muerte al yo. No es algo que colgamos del cuello o la pared. Es un recordatorio de que el discipulado genuino implica morir a la autosuficiencia, a la voluntad carnal y a todo cuanto se opone a la vida de Cristo en nosotros. Pero la cruz también es símbolo de transformación. No es una muerte que termina en derrota, es una muerte que produce vida. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así sucede con el discípulo que toma su cruz. Al morir al yo, comienza a brotar en él la vida de Cristo. Su carácter es moldeado, su visión se eleva, su amor se purifica y su fe se fortalece. Tomar la cruz no es un acto puntual, sino un llamado diario. Cada día. Así lo expresó Jesús. Cada jornada enfrentamos decisiones que revelan si estamos llevando nuestra cruz. Cuando perdonamos en lugar de guardar rencor, cuando elegimos obedecer a la palabra en lugar de ceder a la presión del mundo, cuando servimos sin buscar reconocimiento, cuando renunciamos a placeres temporales por la gloria eterna. La cruz no es solo un llamado al sufrimiento, es un llamado a la comunión más profunda con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Al tomar nuestra cruz, participamos de esa muerte al yo, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. La transformación que produce la cruz es radical. El orgullo es quebrantado, la vanidad desechada, la fe purificada y el amor por lo eterno avivado. Este es el camino del verdadero discípulo. No es ancho ni popular, pero es el único que lleva a la vida abundante en Cristo. La cruz transforma no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Nos conforma a la imagen de aquel que la llevó primero por nosotros. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Seguir a Cristo no es un camino de pérdida definitiva, sino de ganancia eterna. Aunque el precio del llamado pueda parecer alto, lo que se recibe en Cristo es infinitamente más precioso. Jesús nunca ocultó el costo, pero tampoco la recompensa. El que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más, ahora en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Marcos 10, 29, 30. No es un llamado a un evangelio de prosperidad terrenal, ni una promesa de riquezas materiales. Es la afirmación de que todo lo que se entrega por amor a Cristo será correspondido con bendiciones eternas y con una comunión más profunda con Él. El mundo no puede ofrecer esta recompensa. La fama se desvanece. Las riquezas son inciertas. Los placeres son efímeros. Pero la presencia de Cristo es inmutable, eterna, gloriosa. Quien paga el precio del llamado descubre que el gozo en Cristo es más profundo que cualquier satisfacción mundana, que la paz de Dios es más estable que cualquier seguridad humana, que el propósito eterno
es más valioso que cualquier logro temporal, que la comunión con el Señor es más dulce que cualquier relación terrenal. Y sobre todo descubre la vida eterna, no un simple lugar en el cielo, sino la presencia eterna del Señor mismo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Seguir a Cristo cuesta. A veces cuesta profundamente, pero lo que se recibe en Él supera infinitamente todo lo que se deja. El joven rico se fue triste porque midió mal el valor del llamado. Que no nos suceda lo mismo. Hoy el llamado sigue sonando. Ven, sígueme. La decisión sigue siendo nuestra. El precio es real, pero la recompensa es incomparable. Oración final. Eterno Jesucristo, reconozco que tu llamado no es ligero, fácil ni cómodo. Pero hoy, con humildad, te digo, quiero seguirte, aun si cuesta. Ayúdame a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz cada día y a caminar tras de ti con un corazón sincero. Que ningún apego, ninguna excusa, ningún temor me impida responder a tu llamado. Haz que mi vida sea una ofrenda que te honre y que en cada renuncia encuentre la verdadera vida que solo tú puedes dar. Amén.